Amigo mío, hemos explorado juntos las sombras del corazón humano. Hemos visto cómo un rey como David pudo caer al confiar en sus números y no en su Dios. Esa es la historia que a menudo vivimos, una fe que nace de la caída, del arrepentimiento, de la necesidad desesperada. Pero hoy te invito a caminar por un sendero menos transitado, a descubrir un secreto guardado no en el estruendo de la batalla, sino en la quietud de un hogar en paz. Hoy conoceremos la historia de una fe que no reacciona, sino que se anticipa, una fe que no pide, sino que prepara. Es la historia de una mujer que no le pidió un milagro a Dios, sino que le construyó una habitación, un santuario, antes de que la tormenta siquiera se formara en el horizonte. Las Escrituras la presentan como una mujer importante de Sunem. Esto no solo significa que poseía riquezas o estatus social. Habla de una vida de dignidad, de contentamiento, de una paz interior que muchos anhelan. Ella habitaba, como diría más tarde, en medio de su pueblo, satisfecha y sin carencias aparentes. No le faltaba pan en la mesa, ni un techo seguro, ni el respeto de su comunidad. En el mundo material, su vida estaba completa, un lienzo sereno y bien compuesto. Es precisamente en este escenario de calma donde su historia se vuelve tan radicalmente poderosa, porque su primer movimiento hacia Dios no fue impulsado por la desesperación, sino por una profunda y serena percepción espiritual. Por su pueblo pasaba con frecuencia el profeta Eliseo, un hombre que para muchos sería solo un viajero más, un predicador errante cubierto por el polvo del camino. Pero donde otros veían lo ordinario, ella percibía lo extraordinario. Sus ojos físicos veían a un hombre, pero su espíritu reconoció a un santo varón de Dios. Esta no es una visión mística con ángeles y trompetas, es una sensibilidad espiritual cultivada en el silencio del corazón, una capacidad de discernir la presencia de lo sagrado en medio de la rutina diaria. Ella sintió que la eternidad rozaba su cotidianidad y en lugar de ignorarla, decidió que ese roce merecía mucho más que un simple saludo. Esta sensibilidad, querido amigo, es un don que se atrofia con el ruido del mundo, pero que florece en la quietud. ¿Cómo podemos cultivarla nosotros hoy? Requiere apagar las voces de la prisa, de la ambición desmedida, del entretenimiento vacío, para poder escuchar el susurro de Dios. Requiere mirar más allá de las apariencias y preguntar, ¿dónde está lo sagrado caminando en mi vida hoy? En la bondad de un extraño, en la palabra de un amigo, en esa inquietud en mi alma que me llama a algo más grande. La Sunamita nos enseña que el primer paso hacia el milagro es reconocer al portador del milagro, incluso cuando no viene con señales espectaculares. Su reconocimiento no fue un sentimiento pasajero, se convirtió en una decisión firme y meditada. No fue una emoción, fue una convicción que la movilizó por completo. Pudo haberle ofrecido agua, comida o incluso dinero, actos nobles pero temporales. Sin embargo, su corazón entendió que una presencia tan santa merecía permanencia. La transición de la observación pasiva a la acción deliberada es el verdadero nacimiento de la fe proactiva. Es el momento en que dejamos de ser espectadores de la obra de Dios para convertirnos en colaboradores, en arquitectos de espacios sagrados en nuestras propias vidas, demostrando con hechos lo que creemos en el Espíritu. Y es aquí, en este primer paso aparentemente pequeño, donde reside el fundamento de todo lo que vendrá. Sin ese reconocimiento inicial, la habitación nunca se habría construido. Sin la habitación, la promesa nunca se habría pronunciado. Sin la promesa no habría habido una vida que resucitar. A veces buscamos los grandes milagros de Dios en el final de la historia, pero la Sunamita nos enseña que el milagro más crucial ocurre en silencio, en nuestro propio corazón. El momento en que elegimos ver,
honrar y hacer espacio para la presencia de Dios, no porque lo necesitemos desesperadamente, sino simplemente porque reconocemos quién es Él. La convicción de la mujer se transformó en palabras de acción y fe compartida. Se acercó a su esposo, no con una exigencia, sino con una propuesta llena de reverencia. Yo sé que este que siempre pasa por nuestra casa es un santo varón de Dios. Te ruego que hagamos una pequeña habitación en el piso de arriba. Analicemos la humildad y la certeza de su petición. Una pequeña habitación, un aposento alto. No buscaba construir un templo ostentoso, sino un espacio íntimo, apartado, dedicado exclusivamente a lo sagrado. Involucró a su esposo, haciendo de este acto no una devoción personal y aislada, sino un proyecto de fe familiar, un acuerdo en el que ambos sembrarían para honrar a Dios. Y fíjate, amigo mío, en el detalle con el que amuebló este santuario. No lo dejó vacío, lo preparó con intención y propósito. Pongamos en ella cama, mesa, silla y candelero. Cada objeto era un mensaje, una oración material. La cama no era solo para dormir, era una invitación al descanso divino en su hogar. La mesa no era solo para comer, era un símbolo de comunión y provisión. La silla no era un simple asiento, era un trono de autoridad espiritual que ella reconocía en el profeta, y el candelero, la lámpara, no era solo para alumbrar, era una declaración de que en ese lugar siempre habría una bienvenida para la luz del mundo, para la verdad de Dios. Este aposento alto se convirtió en su altar personal, un altar radicalmente diferente a los que vemos en otras partes de la Escritura. El altar de Abraham fue un lugar de prueba y rendición, donde estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. El altar de David, como vimos, fue construido sobre las cenizas del arrepentimiento para detener la muerte. Pero el altar de la mujer sunamita fue un altar de preparación y bienvenida, construido con ladrillos de hospitalidad en un tiempo de paz, no para detener un juicio, sino para invitar una presencia. Su sacrificio no fue de un animal, sino de su comodidad, de su espacio, de sus recursos, para honrar a Dios. No nos engañemos pensando que este acto no tuvo un costo. Construir una habitación requiere planificación, esfuerzo, dinero y sobre todo una interrupción de la rutina. Implica ceder una parte de tu propio hogar, de tu privacidad, para dársela a otro. La fe genuina siempre nos cuesta algo. Nos cuesta tiempo que podríamos dedicar al ocio, nos cuesta recursos que podríamos gastar en nosotros mismos, nos cuesta el orgullo de creer que no necesitamos nada. La fe de esta mujer era una fe costosa, una fe que demostraba con hechos que la presencia de Dios en su casa era más valiosa que cualquier comodidad personal que tuviera que sacrificar. Y esto nos habla directamente a nosotros, en pleno siglo XXI. ¿Qué significa hoy construir un aposento alto para Dios? Quizás no sea con ladrillos y madera, quizás sea construir una hora de silencio en nuestra ruidosa agenda para la oración y la meditación. Quizás sea amueblar nuestro corazón con la palabra de Dios, en lugar de llenarlo con la ansiedad de las noticias. Quizás la silla que debemos poner es la decisión de cederle a Él la autoridad sobre nuestras finanzas, nuestra familia, nuestro futuro. Hacerle espacio a Dios es una decisión deliberada de desordenar nuestra comodidad por una comunión más profunda. Así, esa habitación en el piso de arriba dejó de ser una simple extensión de la casa. Se convirtió en un portal, en una declaración de prioridades, en un ancla espiritual que mantenía lo divino conectado a lo terrenal en su vida. No era un cuarto de huéspedes, era el nido del milagro. Ella, sin saberlo, no solo estaba construyendo un lugar para que el profeta descansara su cabeza, sino el escenario exacto donde Dios, más adelante, demostraría su poder sobre la vida y la muerte. Estaba preparando, en la paz, el campo de batalla
donde su fe obtendría la más grande de las victorias. Eliseo, el hombre de Dios, usaba la habitación con frecuencia. En la quietud de ese aposento alto encontraba descanso y refugio. Pero un corazón como el de Dios que el profeta representaba no puede recibir un amor tan puro sin desbordarse en generosidad. La hospitalidad de la tsunamita no era un anzuelo, y por eso mismo conmovió el cielo. Eliseo se sintió en deuda, no una deuda humana, sino una santa obligación de bendecir a quien bendecía a los siervos de Dios. Llamó a su siervo Giesi y le ordenó que trajera a la mujer ante él, decidido a recompensar un acto que no había pedido recompensa alguna, demostrando que Dios siempre toma la iniciativa para honrar a los que le honran. La conversación que sigue es una de las más reveladoras sobre la naturaleza de la verdadera fe. Eliseo le ofrece a la mujer su influencia, su capital político. ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Le ofrece lo mejor que el mundo puede dar: acceso al poder, solución a problemas terrenales, una ventaja en la sociedad. Pero la respuesta de la mujer es un monumento al contentamiento y a la confianza. Yo habito en medio de mi pueblo. Es una frase de una profundidad asombrosa. En esencia está diciendo: gracias, pero no. Mi seguridad no está en el palacio del rey. Mi paz no depende de favores políticos. Pertenezco aquí. Estoy completa. Ella rechaza la recompensa de los hombres porque su acto de fe nunca estuvo dirigido a ellos. No construyó la habitación como una inversión estratégica para luego cobrar el favor. Lo hizo por pura adoración. En un mundo donde cada acción parece exigir una reacción, donde damos esperando recibir, la actitud de la tsunamita es un desafío radical. Su corazón estaba tan lleno de paz que no había espacio para la ambición. Ella nos enseña que cuando nuestra seguridad está verdaderamente en Dios, las ofertas del mundo, incluso las más tentadoras, pierden su brillo. Su contentamiento fue la prueba irrefutable de la pureza de su motivación. Es entonces cuando Giesi, el siervo, con su visión más terrenal, revela la verdadera carencia, la herida invisible en la vida de esta mujer completa. He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Era el único vacío en su vida, una tristeza silenciosa que ni el rey ni su ejército podían llenar. Era un anhelo tan profundo que probablemente ya lo había entregado a Dios como una batalla perdida. Era una esterilidad que contradecía la abundancia de su hogar, y es precisamente en el área de nuestra mayor imposibilidad donde Dios se deleita en manifestar su poder soberano y creador. Llamada por segunda vez, la mujer se para en la puerta, quizás sin esperar nada. Y entonces Eliseo, actuando como la voz de la providencia, le entrega una promesa tan monumental que sacude los cimientos de su realidad. El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. La promesa no fue una respuesta a una oración desesperada, fue una consecuencia de una adoración desinteresada. Fue tan abrumadora, tan fuera de toda lógica y esperanza humana, que su primera reacción no fue de alegría, sino de protección contra una falsa ilusión. No, Señor mío, varón de Dios, no mientas a tu sierva. Temía que una esperanza tan grande solo pudiera traer un dolor más grande. Esta reacción, amigo mío, nos muestra su humanidad. Es tan real, tan cercana a nuestra propia experiencia. A veces es más fácil tener fe para dar que para recibir. Creemos que Dios puede ayudar a otros, pero dudamos que pueda tocar nuestra herida más íntima, ese sueño que hemos enterrado por miedo a que nunca se cumpla. La tsunamita nos muestra que incluso la fe más fuerte tiene momentos de vacilación ante la magnitud de la gracia de Dios. Sin embargo, su duda no anuló la promesa. La palabra ya había sido liberada al universo, no por la fuerza de la petición de ella, sino como un eco de la habitación que había construido en fe.
Y la palabra de Dios, una vez liberada, no puede regresar vacía. Fiel a la promesa del profeta, la mujer concibió. El vientre que había sido estéril ahora albergaba vida. La casa que era silenciosa pronto se llenó con el llanto, y luego la risa de un niño, un hijo de la promesa. Durante años, ese niño fue mucho más que un hijo. Fue un milagro andante, un testimonio diario de la fidelidad de un Dios que recompensa la fe secreta con bendiciones manifiestas. Cada paso que daba, cada palabra que aprendía, era una prueba tangible de que un acto de adoración desinteresada puede traer vida abundante donde antes solo había un vacío doloroso. La promesa ya no era una palabra, era un niño que corría, que abrazaba, que llenaba cada rincón de su hogar y su corazón. Pero la fe que ha sido celebrada en la cima de la montaña, a menudo debe ser purificada en el valle de la sombra de muerte. La prueba no había terminado, apenas comenzaba. Un día, como cualquier otro, el niño estaba en el campo con su padre, bajo el sol abrasador. De repente, la normalidad se hizo añicos con un grito de dolor. ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! La alegría se convirtió en pánico. El niño fue llevado rápidamente a casa, a los brazos de su madre, el lugar más seguro del mundo. Y allí, sobre las mismas rodillas que lo habían acunado con una alegría indescriptible, el milagro se apagó. El niño dio su último aliento y murió. Intenta por un momento descender a la oscuridad de ese instante, el silencio que debe haber caído sobre la habitación, un silencio más ensordecedor que cualquier grito, el calor del cuerpo de su hijo comenzando a desvanecerse en sus brazos. La promesa de Dios, el milagro viviente, ahora era un cuerpo sin vida. En este momento, toda la lógica humana, toda la evidencia de los sentidos gritaba una sola palabra: fin. El enemigo de nuestras almas, sin duda, se abalanzó sobre ella con susurros venenosos. ¿Ves? Dios es un embustero, te da para quitarte, tu fe fue en vano, tu habitación, tu hospitalidad, todo fue para nada. Este, amigo mío, es el punto de quiebre. Es la encrucijada, donde la fe o se convierte en una cicatriz de amargura o se forja en un arma de guerra espiritual. Es el momento en que la pregunta ¿por qué Dios? Amenaza con ahogar cualquier atisbo de esperanza. La evidencia era irrefutable. La muerte estaba en su regazo. La promesa se había roto. Para el mundo, la historia había terminado en una tragedia inexplicable. Para el cielo, sin embargo, la verdadera prueba de fe de la mujer tsunamita estaba a punto de comenzar. Lo que hizo a continuación no solo definiría su legado, sino que nos enseñaría el secreto para enfrentar nuestras propias pérdidas imposibles. Su reacción inmediata desafía toda psicología del duelo. No hubo gritos desgarradores, no se rasgó las vestiduras, no corrió a buscar consuelo entre sus vecinos. En su dolor más profundo, actuó con una claridad y una determinación sobrenaturales. Tomó el cuerpo sin vida de su hijo, su promesa muerta, y en lugar de preparar una mortaja, subió las escaleras. Cada paso debe haber sido una agonía, un peso insoportable en sus brazos y en su alma. Pero no se detuvo. Sabía exactamente a dónde iba, al único lugar que tenía sentido en medio de esa locura. Abrió la puerta del aposento alto, la habitación que había construido en fe y paz. Entró en ese espacio sagrado, ahora lleno de la sombra de la muerte, y con una reverencia solemne acostó a su hijo sobre la cama del profeta. El mismo lugar destinado al descanso del siervo de Dios se convirtió en el altar de su tragedia. Al hacer esto, estaba realizando un acto profético de una fuerza incalculable. Estaba, en esencia, devolviéndole el problema a Dios. Estaba diciendo: Señor, esta promesa vino de ti, y ahora que está rota te la devuelvo. Este problema es demasiado grande para mí. Pertenece al lugar sagrado que preparé para ti. Y después cerró la puerta.
Al cerrar la puerta del aposento alto, la tsunamita no estaba encerrando su dolor, estaba sellando su decisión. Decidió que la muerte no tendría la última palabra en esa habitación. Luego, con una calma que solo puede provenir de una resolución divina, descendió y se enfrentó a la normalidad de la vida. Le pidió a su marido que le preparara un ciervo y uno de los asnos para un viaje urgente. Su esposo, completamente ajeno a la tragedia que se ocultaba en el piso de arriba, la cuestionó con lógica. ¿Para qué vas a verlo hoy? No es ni luna nueva ni día de reposo. Era una pregunta razonable, basada en la costumbre y la rutina. Y es aquí donde ella pronuncia la palabra que se convierte en el estandarte de su fe, una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. A la pregunta de su esposo, que en el fondo significaba ¿está todo bien?, ella responde con una sola palabra hebrea: Shalom, paz. Imagina la escena. Su único hijo, el hijo del milagro, yace muerto en la habitación de arriba. Su corazón está completamente destrozado, y de sus labios brota la palabra paz. No era una mentira, no era una negación de la terrible realidad, era la declaración de una realidad superior. Era su alma diciendo: mi circunstancia es la muerte, pero mi realidad es Dios, y por lo tanto hay paz. Esta palabra, shalom, es mucho más que la ausencia de conflicto. Significa plenitud, bienestar, integridad, seguridad y salud. Al declararla en su momento más oscuro, la tsunamita estaba activando su fe de una manera violenta y profética. Se estaba negando a alinearse con la evidencia de sus sentidos, y en cambio se alineaba con la naturaleza de su Dios. Estaba proclamando que, aunque no podía verlo, confiaba en que la soberanía de Dios mantenía todas las cosas en un estado de shalom final, incluso la muerte misma. Es la fe que llama a las cosas que no son como si fuesen. En su viaje apresurado hacia el Monte Carmelo, esta confesión de fe fue su combustible. Cuando el profeta Eliseo la vio acercarse desde lejos, envió a su siervo Giesi con las mismas preguntas lógicas. ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Y al niño? Una vez más, con el alma en un hilo, pero el espíritu en pie de guerra, ella repite su declaración ante el siervo: Shalom, paz. No se detuvo a dar explicaciones a un intermediario. Su asunto no era con el siervo, sino con el hombre de Dios, con la fuente de la promesa. Su fe era enfocada, intensa, y no aceptaba distracciones. Contemplemos este ejemplo, amigo mío, y dejemos que cale hondo. ¿Cuántas veces nuestras confesiones cambian dependiendo de con quién hablamos? A veces mostramos una cara de fe en la iglesia, pero nos quejamos amargamente con nuestros amigos. La tsunamita fue consistente. Su confesión pública, Shalom, era la misma que su resolución privada. Se negó a darle voz a la tragedia. En lugar de eso, le dio voz a su confianza en el poder de Dios. No esperó a sentir paz para declararla. Declaró paz en medio de la guerra para poder sentirla, para poder traerla a la existencia. Su fe nos enseña un principio revolucionario. No se trata de ignorar el dolor. Se trata de negarse a darle el trono de nuestro corazón y el micrófono de nuestra boca. El dolor era real, las lágrimas seguramente estaban allí, pero la palabra que gobernaba su espíritu era Shalom. Ella sabía que para cambiar su realidad, primero tenía que desafiarla con una confesión anclada en una verdad superior. Estaba librando la batalla en el mundo espiritual con sus palabras, mucho antes de que el profeta se levantara de su lugar. Estaba preparando el camino para su milagro con la palabra paz. Cuando finalmente llegó a los pies de Eliseo en el Monte Carmelo, la fachada de Shalom se derrumbó para dar paso a la cruda y honesta desesperación de una madre guerrera. Se aferró a sus pies, un acto de humildad y al mismo tiempo de exigencia feroz.
Su dolor era tan palpable que Giesi intentó apartarla, pero Eliseo, con su sensibilidad espiritual, entendió que estaba presenciando un alma en amargura profunda. Y entonces ella habló, no con una súplica, sino con un recordatorio contundente. ¿Te pedí yo un hijo, Señor mío? ¿No te dije que no me engañaras? No era una queja, era un llamado a la responsabilidad divina. Era la voz de una fe que se negaba a permitir que la promesa de Dios terminara en una burla. La primera reacción de Eliseo fue la de un líder que delega. Le dio su propia vara a Giesi y le ordenó que corriera y la pusiera sobre el rostro del niño. Era un intento lógico, usando un objeto que simbolizaba su autoridad profética. Pero la fe de la tsunamita no era una fe de símbolos, era una fe de substancia. Ella sabía instintivamente que este problema no se resolvería con un ritual a distancia. La muerte no retrocede ante un objeto por muy sagrado que sea. Retrocede ante una presencia, y su respuesta lo cambió todo. Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. No era una amenaza, era un ancla. Se aferró a la fuente del poder y se negó a soltarla. Esta tenacidad, esta fe obstinada, obligó al profeta a levantarse. Ella no aceptó un no por respuesta, no aceptó un sustituto. Su fe demandaba la presencia personal del prometedor. Y así, Eliseo se levantó y caminó con ella de regreso a Sunem. Giesi se había adelantado y había regresado con el informe desolador. El niño no despierta. La vara no había funcionado. El símbolo estaba vacío sin el poder que lo respaldaba. Esto confirma que hay situaciones en nuestras vidas, amigo mío, que no se resolverán con oraciones a medias o con remedios de segunda mano. Requieren que nos aferremos a Dios mismo y no lo soltemos hasta que Él se levante y camine con nosotros hacia nuestro problema. Al llegar a la casa, Eliseo subió solo al aposento alto. La escena era la culminación de toda la historia. Allí, sobre la cama que la fe de la mujer había preparado con tanto amor, yacía la promesa muerta. La habitación construida en la paz se había convertido en el escenario de la batalla final entre la fe y la muerte. El profeta cerró la puerta, quedando a solas con Dios y con la tragedia. Oró. Se tendió sobre el cuerpo del niño, boca con boca, ojos con ojos, manos con manos, en un acto de identificación total con el problema, transfiriendo, por la fe, la vida de Dios al cuerpo sin vida. Y el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. El milagro no fue instantáneo, fue un proceso. Eliseo se levantó, caminó por la casa, y luego volvió a tenderse sobre él. Entonces el niño estornudó 7 veces, un signo de liberación completa, de expulsión total de la muerte, y abrió los ojos. La vida había regresado, la muerte había sido derrotada. La promesa había resucitado, no en un lugar cualquiera, sino precisamente en la habitación que la fe había construido. Eliseo llamó a Giesi y le dijo, «Llama a esta tsunamita». Y cuando ella entró, él simplemente le dijo, «Toma a tu hijo». La fe que construyó una habitación, que declaró Shalom en la tormenta y que se negó a soltar al profeta, recibió su recompensa final. Así, la historia se cierra en un círculo perfecto y divino. La fe que honró a Dios en la abundancia recibió el poder para vencer a la muerte en la adversidad. La habitación que ella preparó para Dios se convirtió en el lugar donde Dios preparó un milagro para ella. Nos deja una lección eterna. No esperes a la crisis para buscar a Dios. Constrúyele una habitación en tu corazón hoy, en tu tiempo de paz. Amuebla ese lugar con oración, adoración y generosidad, porque ese espacio sagrado que preparas en la calma se convertirá en tu fortaleza y en la sala de tu resurrección cuando llegue la inevitable tormenta.